Ángel Batista es uno de esos personajes que, sin ser el protagonista, terminan definiendo el alma de una serie. En Dexter, se presenta como un detective de homicidios de Miami con fuertes convicciones morales, un hombre imperfecto pero profundamente humano, que funciona como una brújula ética dentro de un mundo dominado por la violencia y la ambigüedad moral. Su calidez, su sentido del humor y su empatía lo convierten en un contrapeso directo al carácter frío y calculador de Dexter. Sin embargo, cuando uno da el salto a las novelas originales de Jeff Lindsay, la sorpresa es inmediata. El Ángel Batista de los libros es prácticamente irreconocible. No solo cambia su personalidad, sino también su rol profesional, su presencia en la historia y, sobre todo, su peso emocional. De hecho, podría decirse que estamos hablando de dos personajes distintos que comparten nombre. En este vídeo vamos a repasar tres grandes diferencias entre ambas versiones del personaje. Primero, su ocupación y rol dentro del departamento. Segundo, su nivel de presencia e impacto narrativo. Y tercero, sus relaciones personales, que en la serie son clave y en los libros prácticamente inexistentes. Al final, veremos por qué la adaptación televisiva decidió expandir tanto a Batista y cómo ese cambio enriqueció enormemente el universo de Dexter, aportando temas y matices que los libros nunca llegaron a explorar del todo. En la serie de televisión, Ángel Batista es presentado como un policía de carrera, trabajador, leal y con una fuerte ética personal. Comienza como detective durante las primeras temporadas, asciende a sargento y finalmente alcanza el rango de teniente. Este progreso profesional no es solo decorativo, refleja su compromiso con el trabajo y su deseo de hacer las cosas bien, incluso dentro de un sistema lleno de fallos. Batista destaca por su actitud cercana y su origen claramente de clase trabajadora. No es un personaje sofisticado ni ambicioso en exceso. Al contrario, su humildad le permite conectar tanto con sus compañeros como con las víctimas y sus familias. Muchas veces actúa como la voz de la razón dentro del departamento, aportando humanidad a investigaciones marcadas por el horror. Uno de los aspectos más importantes de su arco ocurre cuando expresa su cansancio con la vida policial. En la séptima temporada, revela su sueño de retirarse y abrir su propio restaurante. No se trata de una fantasía pasajera, sino de un deseo profundo de tener una vida más simple, más feliz y alejada del constante estrés del trabajo policial. Este anhelo culmina con la apertura de Papas Café, un símbolo claro de su búsqueda de equilibrio personal. Incluso cuando regresa a la policía, el restaurante sigue siendo una parte fundamental de su identidad, recordándonos que Batista es mucho más que su placa. Uno de los elementos más interesantes del Ángel Batista televisivo es su relación con Dexter Morgan. Sin saberlo, Batista se convierte en el opuesto moral de Dexter, un hombre genuinamente bueno, empático y emocionalmente abierto, frente a alguien que solo imita esas cualidades. A lo largo de la serie, Batista demuestra una confianza casi absoluta en Dexter. Lo respeta como profesional y como persona, y en varias ocasiones actúa con una honestidad que deja al descubierto esa diferencia fundamental entre ambos. Un ejemplo clave ocurre cuando Dexter, en un raro momento de sinceridad, admite que si pudiera elegir ser como alguien real, elegiría a Batista. Este momento no solo define a Batista, sino que subraya la tragedia de Dexter, su incapacidad para ser como él. Batista representa todo lo que Dexter finge ser: compasión, lealtad y una conexión genuina con los demás. Además, Batista se ve profundamente afectado por situaciones que Dexter resuelve de manera fría o manipuladora. El contraste entre ambos refuerza uno de los temas centrales de la serie: la diferencia entre aparentar humanidad y realmente poseerla. En los libros, todo este desarrollo simplemente desaparece. El Ángel Batista literario no solo es distinto al de la serie, es una versión mucho más reducida, casi funcional, del personaje. Para empezar, nunca llega a ser detective, ni sargento, ni mucho menos teniente. De hecho, ni siquiera forma parte del cuerpo policial en el sentido tradicional. En lugar de patrullar las calles o liderar investigaciones, trabaja como científico forense en la oficina del médico forense, compartiendo espacio con Dexter y Vince Masuka. Desde su primera aparición, queda claro que su rol es secundario. Se presenta como Ángel Batista, sin relación, una aclaración casi automática para evitar asociaciones con el dictador cubano Fulgencio Batista. Este detalle, que en la serie jamás se menciona, termina siendo uno de los pocos rasgos distintivos que tiene en las novelas. Irónicamente, esa frase resulta más memorable que cualquier rasgo profundo de su personalidad, porque el texto nunca se detiene a desarrollarlo como individuo. La relación entre Batista y Dexter en los libros es fría, distante y estrictamente profesional. No existe confianza, cercanía ni camaradería.
Apenas intercambian palabras, y cuando lo hacen, se trata de comentarios técnicos o intercambios necesarios para el trabajo. Dexter, por su parte, se siente mucho más identificado con Masuka, con quien comparte más escenas, más diálogos y una dinámica más clara. Batista queda relegado al fondo, presente físicamente pero ausente narrativamente. A diferencia de su contraparte televisiva, el Batista literario no funciona como contraste moral ni como espejo humano de Dexter. No hay conversaciones significativas, no hay momentos de reflexión ni escenas que revelen su mundo interior. Es un personaje endurecido por la naturaleza de su trabajo, serio y reservado, pero sin profundidad emocional explícita. Tampoco se le atribuyen sueños, frustraciones o aspiraciones personales. Papas Café no existe. El agotamiento emocional nunca se aborda. No hay señales de una vida fuera del laboratorio o de la morgue. Su existencia parece limitarse exclusivamente a su función laboral, como si no hubiera nada más que explorar. En esencia, el Ángel Batista de los libros es un vacío narrativo. Cumple su papel, ocupa espacio en la historia y luego desaparece sin dejar huella. No está diseñado para crecer, ni para generar empatía, ni para cuestionar a Dexter. Y precisamente por eso, el contraste con la serie resulta tan llamativo. La diferencia más evidente entre ambas versiones de Ángel Batista no está en su cargo ni en sus relaciones, sino en algo mucho más básico, su presencia dentro de la historia. En la serie de televisión, Batista es un personaje central, una figura constante que aporta optimismo, estabilidad emocional y una sensación de humanidad dentro de un entorno marcado por la violencia y la corrupción. Cada vez que aparece en pantalla, su actitud cercana y su tono empático generan un contraste inmediato con la frialdad de otros personajes. Su presencia no es decorativa. Batista influye directamente en quienes lo rodean, tanto a nivel personal como profesional. Sus dilemas morales, sus errores y su forma de enfrentarse a las consecuencias añaden capas a la narrativa y refuerzan los temas centrales de la serie. No siempre toma la decisión correcta, pero siempre se cuestiona a sí mismo, y ese conflicto interno lo convierte en un personaje creíble y profundamente humano. En los libros, ocurre exactamente lo contrario. El Ángel Batista literario apenas existe como entidad narrativa. Tiene muy pocas líneas de diálogo y ninguna escena que realmente se quede en la memoria del lector. Aparece cuando la trama lo necesita, cumple su función técnica y luego desaparece sin dejar impacto. No hay tensión dramática asociada a sus acciones ni momentos que definan quién es o que lo motiva. No se exploran conflictos internos, no hay decisiones difíciles ni consecuencias emocionales que afecten su forma de actuar. El personaje no evoluciona porque, en esencia, no hay nada que desarrollar. Su rol se limita a ser un profesional competente dentro de un engranaje mucho más grande, sin que su punto de vista aporte una mirada distinta a la historia. Mientras que el Batista televisivo es un hombre dividido entre su ética personal y las realidades corruptas del sistema en el que trabaja, el Batista literario es simplemente un empleado eficiente. Incluso su sentido de la justicia se presenta de forma plana, sin matices ni dilemas morales visibles. No se le ve luchar con sus decisiones ni cuestionar el mundo que lo rodea. Por eso, para muchos lectores, Batista termina siendo uno de los personajes más olvidables de las novelas. No porque esté mal escrito en un sentido técnico, sino porque prácticamente no está escrito en absoluto. Su falta de presencia lo convierte en una sombra dentro de la historia, mientras que la serie decide tomar ese mismo nombre y transformarlo en uno de los pilares emocionales del universo de Dexter. En la serie, la vida personal de Ángel Batista es rica, compleja y profundamente humana. A diferencia de muchos personajes secundarios que existen solo para apoyar la trama principal, Batista tiene un arco emocional propio que evoluciona con el paso de las temporadas. Sus relaciones, errores y pérdidas no son simples subtramas, sino elementos clave que definen quién es y cómo actúa. Uno de los aspectos más importantes de su historia es su matrimonio fallido. La ruptura con su primera esposa no solo representa un fracaso sentimental, sino también un golpe directo a su identidad como padre y como hombre. Su relación con su hija Ari deja claro cuánto le duele esa separación. Cada escena en la que intenta mantener un vínculo con ella transmite una mezcla de ternura, culpa y resignación, mostrando a un personaje que carga con el peso de sus decisiones. Este dolor lo lleva, durante un tiempo, a caer en el alcoholismo. La serie no lo presenta como un vicio superficial, sino como una vía de escape ante la soledad, la frustración y el desgaste emocional de su trabajo. Batista reconoce sus errores, se enfrenta a ellos, y aunque tropieza, intenta reconstruirse. Ese proceso lo vuelve más real y más cercano para el espectador. En el terreno sentimental, Batista también vive relaciones marcadas por la decepción y el conflicto.
Su romance con Lila comienza con esperanza, pero termina revelándose como una relación basada en la manipulación. Aún así, incluso cuando ella lo traiciona gravemente, la reacción de Batista no es la ira, sino la preocupación y la confusión, reforzando su carácter empático. Su matrimonio con María Lagertha es, quizás, la relación más compleja de su vida. Allí se mezclan el amor genuino, la ambición profesional y constantes dilemas éticos. Las tensiones laborales, los celos y las decisiones políticas terminan erosionando la relación, mostrando cómo el trabajo puede destruir incluso los vínculos más sólidos. Además, su relación con su hermana Jamie y su rol casi paternal con Joy King refuerzan aún más su faceta protectora. Batista se preocupa por quienes lo rodean, los guía y los defiende, incluso cuando eso le genera problemas personales y profesionales. Ángel Batista no solo investiga crímenes. Cuida, acompaña y se involucra emocionalmente con las personas que ama, aun sabiendo que hacerlo tiene un costo. Y es precisamente esa capacidad de sentir lo que lo convierte en uno de los personajes más humanos de toda la serie. Nada de todo lo que define a Ángel Batista en la serie existe en los libros. La versión literaria del personaje carece por completo de una vida personal reconocible. No se menciona ninguna esposa, no tiene hijos conocidos, no se habla de hermanos ni de relaciones sentimentales relevantes en ningún momento de la saga. Su existencia está limitada casi exclusivamente al espacio laboral, como si su identidad comenzara y terminara en su puesto de trabajo. María Lagertha, quien en la serie se convierte en una figura clave tanto profesional como emocionalmente para Batista, muere muy pronto en la saga literaria. Esta decisión narrativa elimina de raíz cualquier posibilidad de una relación significativa entre ambos personajes. Con su muerte temprana, se cierra la puerta a conflictos emocionales, dilemas éticos o tensiones personales que podrían haber añadido profundidad al personaje. Del mismo modo, personajes fundamentales en la versión televisiva simplemente no existen en los libros. Jamie Batista, su hermana y uno de sus principales anclajes emocionales, nunca aparece. Ari, su hija, tampoco es mencionada en ningún momento, lo que borra por completo su faceta como padre. Incluso Joy King, con quien Batista desarrolla una relación casi paternal en la serie, está ausente en la saga literaria. Esta ausencia total de vínculos personales provoca que el Batista literario se sienta incompleto, no porque esté mal concebido, sino porque nunca se le da el espacio necesario para desarrollarse. El lector no sabe qué le importa, qué teme o qué desea fuera de su trabajo. No hay escenas que sugieran una vida más allá del laboratorio ni momentos que permitan entenderlo como un ser humano complejo. Todo aquello que define al personaje en la serie, sus relaciones, sus errores, sus afectos y sus contradicciones, fue creado específicamente para la adaptación televisiva. Los guionistas tomaron un nombre y una función básica, y construyeron alrededor de ellos un personaje con profundidad emocional y relevancia narrativa. Esto deja claro que el Ángel Batista literario no estaba pensado para ser explorado en profundidad. Su función era mínima: ocupar un lugar dentro del entorno de Dexter y servir como apoyo técnico cuando la historia lo requería. La serie, en cambio, vio el potencial que los libros nunca explotaron y decidió convertirlo en un personaje plenamente desarrollado, capaz de sostener tramas propias y generar una conexión emocional con el espectador. En definitiva, la comparación entre ambas versiones de Ángel Batista deja una conclusión muy clara. Los libros presentan un personaje mínimo, funcional y prácticamente utilitario, diseñado para cumplir una tarea específica dentro del mundo de Dexter sin reclamar atención ni desarrollo propio. Su presencia es discreta, su personalidad apenas esbozada y su impacto en la historia, limitado. No hay una intención real de explorarlo más allá de su función narrativa inmediata. La serie de televisión, en cambio, toma ese punto de partida básico y lo transforma por completo. Ángel Batista pasa de ser un nombre secundario a convertirse en un personaje plenamente desarrollado, con una identidad definida, conflictos internos y una vida emocional rica. Su evolución a lo largo de las temporadas no es accidental. Responde a decisiones conscientes de los guionistas por humanizar el universo de Dexter y equilibrar su oscuridad con personajes capaces de sentir, dudar y equivocarse. A través de Batista, la serie explora temas que las novelas apenas rozan o directamente ignoran. La familia, entendida no solo como lazos de sangre, sino como vínculos construidos con el tiempo. La lealtad, puesta a prueba tanto en lo personal como en lo profesional. Y, sobre todo, el desgaste moral que produce trabajar durante años en un sistema imperfecto, donde hacer lo correcto no siempre es sencillo ni recompensado. Batista representa al hombre común dentro de un mundo extraordinario. No es un genio, no es un villano, no es un antihéroe. Es alguien que intenta ser bueno en un entorno que constantemente lo empuja a fallar.
Esa cualidad lo convierte en un punto de referencia moral, no solo para otros personajes, sino también para el espectador. Desde una perspectiva personal, la versión televisiva no solo mejora al personaje, lo eleva. Le da propósito, profundidad y una trayectoria emocional que resuena más allá de la trama criminal. Batista se convierte en uno de los corazones morales de la serie, un recordatorio constante de lo que significa ser humano frente a alguien que solo simula serlo. Y por eso, al final, su arco se siente justo. No perfecto, no idealizado, pero honesto. Es el tipo de desarrollo que le da peso al conjunto de la historia y que demuestra cómo una adaptación puede enriquecer un personaje hasta convertirlo en algo mucho más grande de lo que jamás fue en el material original. Sinceramente, es el arco que Ángel Batista siempre mereció. Y ahora dime algo, ¿cuál versión de Ángel Batista te parece mejor, la de los libros o la de la serie? Déjamelo en los comentarios, porque leo absolutamente todo y muchas veces esos debates terminan convirtiéndose en el próximo vídeo. Si te gustó este análisis y quieres más comparaciones profundas entre libros y series, personajes mal adaptados o cambios que mejoraron la historia, suscríbete ahora mismo. No es solo apoyar el canal, es asegurarte de no perderte los próximos vídeos. Dale like si aprendiste algo nuevo, comparte este vídeo con ese amigo fan de Dexter y activa la campanita para que YouTube te avise cuando suba el siguiente análisis. Nos vemos en el próximo vídeo.